que no podía estar presente. Ándale, esa Ya sería. está. Perfecto. Bueno, ahora sí podemos, si quieren, empezar formalmente y les doy la bienvenida en nombre de la Sociedad Tamaulipeca de Historia, Geografía y Estadística, correspondiente de la Benemérita Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, a esta sesión especial que tenemos, en donde se va a presentar un tema muy importante porque habla de un personaje de esos que está plagada la historia de México, no tan abrumadoramente, pero sí resalta mucho sobre aquellos personajes que son calificados como políticamente incorrectos, por no decir otras cosas más fuertes de la acción que representan y que representaron para la patria después de la independencia. Me refiero al general Santana, que como ustedes saben, fue 11 veces presidente de la República, lo cual no implica que fueron tantos años. En alguna ocasión, Clemente Rendón de la Garza y un servidor hicimos la suma de la cantidad de años que fue efectivamente presidente y no rebasaba los 6 años, ¿eh? Los 6 años y unos meses más, en las 11 veces. Lo que pasa es que estuvo tantos años, pero siempre pedía licencia. Ya José Luis nos va a ampliar un poco seguramente sobre esta condición y pues me da mucho gusto que el tema lo ha titulado él, la conferencia Cerro Gordo, la última oportunidad, que es una batalla muy significativa en el estado de Veracruz durante la intervención norteamericana en nuestro país. Así que me voy a permitir leer un poco de la extensa eh, hoja de vida de José Luis. Él es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública, en la licenciatura de Relaciones Internacionales con inclinación a comercio exterior. Estudió en el Instituto Tecnológico de Monterrey, de Estudios Superiores de Monterrey, y es titulado con la tesis Efectos de la Violencia Política en la Bolsa Mexicana de Valores de 1993 a 2000, lo cual es una etapa muy, muy importante Sí. eh, por las cosas que vivimos en esa época de desajustes financieros en el país. Eh, Él está diplomado en líderes de la industria automotriz, en LESA, formación de mandos intermedios para empresas automotrices y trabajó en el ITSEM, en el Hospital San José y del Tecnológico de Monterrey. Después de estudió, se dedicaba a dar asesorías a los doctores en detalles de computación con pago de medio sueldo, incluyendo el pago de los semestres de la carrera ya vencidos y el pago del total de la carrera. Empleos en la industria en el 2001 a 2013 en Parras, en Cone de México, Parras de la Fuente, Coahuila, gerente de impuestos y planeación de actividades, impuestos mexicanos, federales y estatales de comercio exterior, incluyendo cumplimiento con legislación aduanera y apoyo a procesos de importación y exportación, apoyo a las áreas de embarques y compras en regulación y logística, planeación financiera. A la fecha, Nexon Automation, Sociedad Anónima de Capital Variable, Ramos Arizpe, Coahuila, de Zaragoza, México, gerente administrativo, actividades de administración general, finanzas, tesorería, planeación financiera, contabilidad, activos fijos, costos y control. En fin, es una larguísima exposición. Creo que con eso es más que suficiente para conocer la preparación tan sofisticada de nuestro exponente, el licenciado José Luis Jiménez Ortiz. Bienvenido, José Luis, y adelante con tu exposición, por favor. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, es un enorme gusto, poder la plática. A los que nos gusta la historia, siempre sufrimos de que no hay gente que nos quiere escuchar. Así es que es un privilegio estar en un grupo
de gente que sí le interesa la historia. Segunda parte, creo que más es un honor. Es un honor porque aquí sé que hay historiadores de mucha trayectoria. Así es que me siento humilde frente a ustedes. Espero pueda aportar un poco sobre esta plática. Y bueno, la quería abordar, la plática desde varios aspectos. No me quería centrar en fechas, necesariamente. ¿Por qué? Porque cuando me preguntó mi papá qué plática me gustaría dar y le dije Cerro Gordo, hubo un pequeño silencio y luego me preguntó, ¿y no quieres hablar de otra cosa? Este, y sí, la verdad, ¿no? Es Cerro Gordo en la historia, aún los que nos gusta la historia de la intervención estadounidense, es una batalla que es un pie de página. Si nos vamos a los clásicos, México a través de los siglos, Cerro Gordo creo que son menos de 2 páginas. No nos dice mucho. Damos por hecho que como que fue una escaramuza, que no nos fue bien, la anécdota de la pata de palo de Santa Ana, y ahí queda, ¿no? Sin embargo, yo veo dos cosas en la batalla de Cerro Gordo, de Cerro Gordo, este, que para mí es un enfoque que deberíamos darle. El primero es, esta fue la angostura en reversa. Los dos grandes ejércitos que México formó durante la intervención, el ejército del norte y el ejército del oriente, pelearon y fueron destruidos en batallas esencialmente similares, con resultados diferentes. Este, Esa es una. ¿Y qué fue lo que pasó? Y ya me estoy adelantando un poco más. Lo que pasó es que esta fue la última oportunidad que verdaderamente tuvimos de detener el avance norteamericano. Sé que hay controversia al respecto, pero permítanme el tiempo para explicarles por qué opino eso. De la plática, creo que avanzo con el avance de página. Creo que voy a tener que dejar de compartir. Se me congeló la presentación. Toma tu tiempo, no te preocupes. Está. De la plática, la quiero dividir en varios puntos. Es necesario, aunque nos tome tiempo, hablar de la intervención norteamericana, el por qué fue. Este, También las primeras batallas, ese primer avance por el norte del país. ¿Por qué Veracruz? Un poco a nivel militar táctico, quiero hablar un poquito sobre la defensa y el ataque para poder entender por qué Cerro Gordo, por qué fue ahí. Luego hablar de la batalla, espero que no me come el tiempo ahí, y luego las consecuencias de esta batalla. Así es que empecemos. 1846. México es un país que tiene 21 años de independencia apenas. Somos una república inestable de tendencia liberal. Este, Tendencia sí, tendemos también a un gobierno conservador, pero aún dentro de los liberales, tenemos el problema que no sabemos si queremos ser centralistas o federalistas. Así es que hemos pasado 21 años después de nuestra independencia, todavía sin saber, cómo queremos ser. Estados Unidos, en contraste, lleva 63 años, y 30 de su independencia y 31 de su última guerra. Ya son 29 estados, ya no son 13 colonias, y ya son una democracia funcional. Tendrán que todavía pasar muchos dolores de crecimiento, pero como país, como estado, están más sólidos que nosotros. México, se está desbaratando, realmente no ha alcanzado a unirse. Centroamérica se ha separado. Texas, después de varios intentos, pues ya logró su independencia, aunque no la reconocemos, y hasta Yucatán se ha separado. El país no está unido. Los estados actúan muy independientes y la lucha interna por el poder, pues es
ahora sí que es de todos los días. Y eso explica por qué son tan 11 veces, ¿no? Siempre nos vamos al mínimo común denominador, por malo que sea, y pues eso habla mucho de cómo estaba México, ¿no? En cambio, Estados Unidos empezó ya un periodo de expansión bajo una visión unificada, bien o mal, podemos criticarla ideológicamente o teológicamente porque tiene esas raíces, pero ellos creen que están destinados por Dios, para ser una nación grande y poderosa y que Dios les ha puesto a disposición todos esos terrenos, de la América del Norte para que cumplan su destino. Bajo este contexto, en Estados Unidos, James Knox Polk, un hombre que los mismos estadounidenses de la época describen como inteligente, introvertido, hasta ahí vamos bien, pero también aburrido, también mezquino y también ambicioso. Es electo por el Partido Demócrata como presidente para el periodo de 1845 a 1849 y su plataforma electoral es expansión territorial. Ahora, Estados Unidos está creciendo. Todos saben, todos creen, mejor dicho, que tienen ese destino que cumplir, pero ese destino tiene un lado oscuro. Todos saben también que todo nuevo estado que se anexe a la Unión, tendrá que decidir si es esclavista o no. Y dependiendo de hacia dónde tilde esto, Estados Unidos se convertirá en un país esclavista o un país de hombres libres. Así es que esto de la expansión no es nada más, vamos a aprovechar la oportunidad de negocios, sino tiene una profunda implicación política para Estados Unidos. Pero no les importó, cómo se ha estado expandiendo Estados Unidos en ese periodo de su independencia. Sí empezaron con las 13 colonias. En 1783, con el Tratado de París, empezaron a expandirse territorios reclamados por Francia. Compra de Luisiana en 1803, a Francia con Napoleón. Luego a España le compraron la Florida y fueron incorporando pedacitos del norte, a la corona británica, en 1818, el Pareo 49, 1819, la Florida, 1842, la parte norte, noreste, de Estados Unidos, pero todavía había América del Norte que conquistar. Ambicionaban Oregon, que en ese tiempo estaba disputado, era territorio o medianamente ocupado por los británicos. Ambicionaban la California, a pesar de que no sabían que había oro, y ambicionaban Texas, desde inicios de 1800. A pesar de las objeciones por políticos de Estados Unidos, que sabían que Texas iba a anexionar como un estado esclavista, Texas, sin frontera bien definida con México, está todo ese pedazo entre el Nueces y el Río Bravo, que en el fondo todos sabíamos que era mexicano, los mismos estadounidenses lo admiten. No se había definido, o mejor dicho, no se había acordado claramente que eso era parte o no de Texas. A pesar de eso, el Congreso de Estados Unidos vota la unión, la solicitud de anexión de Texas, y en 1845 es aceptado dentro de la unión. Hasta el 46 físicamente tomará control el gobierno federal de Estados Unidos de Texas, pero bueno, desde el 45 ya estaba puesto en papel que para México reclamar Texas sería reclamarle un estado a la Unión Americana. En 1846, cuando se está integrando ya Texas a la Unión, Estados Unidos, bajo presión de armas, firma un tratado con Gran Bretaña y Oregón es incorporado. Solo quedaba la adquisición de California, que no la querían comprar, pero no quisimos, por razones políticas. Y bueno, el reconocimiento entero de Texas, que de hecho, o sea, de facto, ya era parte de Estados Unidos. Así es que ese es el contexto. Al tomar control de gobierno Estados Unidos de Texas,
decide hacer un acto de fuerza, y Polk manda concentrar el ejército de Estados Unidos, que era muy pequeño, la verdad, eran pequeños puestos, a través de toda la frontera, lo concentra y lo pone al mando del general Zachary Taylor, con la misión de proteger Texas ocupando la frontera. Esa frontera es la del Río Bravo, no la del Río Nueces. Así es que empiezan a avanzar sobre el Río Bravo. Esto, digo, podemos hablar de cuándo empezó verdaderamente la guerra, si fue con Palo Alto, si fue con la escaramuza o batalla, si le queremos llamar, de Rancho Carricitos, pero la verdad, desde que Taylor cruzó el río Nueces y se dirigió hacia el río Bravo, la guerra iba a ocurrir. Simplemente en México nadie tenía, ningún político, tenía la fuerza suficiente como para poder convencer a todos los demás de negociar algo con Estados Unidos. O sea, sería suicidio político. Estábamos condenados a tener que pelear ese territorio. El gobierno que decidiera cederlo, ese gobierno iba a caer. Y bueno, los gobiernos estaban cayendo a cada rato, ¿no? Este, una vez que la guerra estalló, yo diría que desde Rancho Carricitos, que fue una batalla, si le llamamos batalla que ganamos, Estados Unidos implementó una estrategia de ocupar ya el norte formalmente, ya de ahí viene la batalla de, no solo la de Palo Alto, y resaca La Palma, sino ya la toma de Matamoros y el avance hacia Monterrey, y a bloquear nuestros puertos, con la idea de que esto obligaría a México a negociar. Este, la parte del bloqueo de puertos era muy importante, ahora sí que mi corazón financiero me puso a investigar y todavía a inicio de 1900 resulta sorprendente saber que el ingreso del gobierno federal, o sea, los impuestos con los que se pagaba todo o se pretendía pagar algo, venían de impuestos a la importación, era el 90%. El impuesto sobre la renta es un invento de 1900, posrevolucionario. Así es que el bloquear los puertos no es nada más, pues ya no llegan a mercancías de Europa. Significaba que el gobierno federal perdía la posibilidad de recaudar ingresos. Que también significaba, que también México perdía la capacidad de poder, armarse. Aquí fabricábamos cañones de manera artesanal, no siempre tan buenos, pólvora de manera artesanal, pero mosquetones o fusiles un poco más funcionales eran importados de Europa. De hecho, el armamento mexicano, como nota de pie, era básicamente el armamento que el ejército británico en expansión había usado cuando peleó las guerras napoleónicas y ahora le sobraban. Teníamos lo usado de un buen ejército, ¿no? Pero simplemente era usado. Aquí no lo fabricábamos. Así es que cuando decimos bloquear los puertos, no es nada más que los barquitos mexicanos no podían navegar, tenía implicaciones. Era un reloj de arena que empezaba a contar. En la parte del avance, el ejército de Estados Unidos, avanzó principalmente, por el lado de Matamoros, Camargo, Monterrey, hasta finalmente ocupar Saltillo, pero no fueron los únicos avances. También avanzó una expedición, sobre California y también una expedición que iba sobre Chihuahua, que eventualmente terminó, reforzando el norte. Avanzaron sobre Victoria, y llegaron a tomar Tampico. Y bueno, fueron victorias, la verdad. Sin embargo, a pesar de esas victorias, México se negaba a negociar. Concluyeron, de, de manera, de manera razonable, que México no negociaría a menos que su centro de gravedad, como von Clausewitz le llama, que era el centro del país, era tomado. Era lo único que nos obligaría, a rendirnos o a negociar. Así es que, ¿cómo llegar desde el norte hasta el centro? Esa era una opción. La evaluaron seriamente y su conclusión fue que era impráctico. Había otra opción, la opción que históricamente tomó Cortés,
la que llamaremos la Ruta Cortés, que era más corta, era por mar, y también ofrecía poder llegar a ese centro de gravedad del país. Continuar el avance por el norte representaba un reto logístico que se veía insuperable. Una tacha en nuestra identidad de pueblo es que la logística en el norte del país la hicimos mexicanos, porque los norteamericanos nos pagaban muy bien. Este, Ahora sí que les ayudamos al movimiento de materiales y equipos por el norte. Pero aún con esa ayuda, el cruzar los desiertos por San Luis Potosí y la Ciudad de México, era algo que estaba fuera de su alcance, fuera de cualquier ejército, de hecho. Requerían un ejército de ocupación en el norte, tenían que mantener lo que ya habían conquistado, y a medida que fueran avanzando por ese camino hacia la Ciudad de México, tenían que mantener abiertas sus rutas de sus rutas logísticas, implicaba tener un ejército, ahora sí que más grande de lo que estaban teniendo, y mantenerlo. En comparación, irte por la ruta de Cortés, aunque corría el riesgo de muchos pasos angostos en las montañas, tenía una ruta logística más corta. Es más, podían abastecerla por mar directamente a Veracruz. Este, Habría la posibilidad de que al verse amenazados desde Veracruz, los mexicanos negociarían. Veracruz era ahora sí que nuestro fuente de ingresos más importante en el lado del Atlántico. Así es que, pues no era cosa pequeña el decir Veracruz estaba tomado. Finalmente la decisión fue unánime, hasta Taylor la apoyó. Taylor se imaginó que lo harían comandante de ese ejército que iría por Veracruz. No le tocó, pero hasta él estaba de acuerdo que esa era la ruta a seguir. Nombraron como comandante a Winfield Scott, un veterano de la guerra de 1812, creo. Ahora sí que un militar con mucha experiencia, muy respetado. Santana, por esos tiempos había regresado a México en septiembre de 1846. Creo que todos sabemos la historia de cómo la Armada británica, perdón, americana, le permitió el paso, convencidos de que tenían un trato con él y que él conseguía que los mexicanos, negociaran. Pues bueno, los traicionó también a ellos. Y pronto se dirigió a San Luis Potosí, donde se estaba integrando el Ejército del Norte, ese ejército que iba a detener a Taylor, este, con los restos del ejército del general Pedro Amputia, que había peleado desde el inicio de la campaña en Monterrey, y otras unidades de Guardia Nacional y de Leva. El ejército ascendía a 20,000 hombres, pero mal aprovisionados y mal entrenados, pero lo teníamos. Dada la situación económica y política del país, no se podía tener un ejército de ese tamaño indefinidamente sin usar, había que usarlo. Este, Si lo piensas por el lado de que el tiempo es tu aliado, era un tiempo en que podías entrenar al ejército, para poder hacer maniobra y ahora sí hay que hacerlo efectivo, pero si lo ves por el lado oscuro, todo ese tiempo que te tomes, es dinero que se está consumiendo que el gobierno mexicano ya no tenía. Y políticamente, pues empieza el golpeteo porque estamos con las manos cruzadas sin defender a la nación. Así es que tenía que usarse. Se conocían los planes de ataque por Veracruz. Ahora sí que de esos ataques de guerrilla sobre las líneas de comunicaciones norteamericanas, se consiguió el plan de ataque. Sabíamos que era por Veracruz, y sabíamos que se estaban mandando tropas. Eso no era a la vista de todos que se estaban mandando tropas de las plazas de Saltillo y Monterrey hacia, hacia Tampico, con la expectativa de ahí concentrarse para atacar Veracruz. Ante eso, Santana ideó un plan arriesgado que consistía en marchar hacia el norte, enfrentar al ejército de ocupación de Taylor, que ya estaba debilitado a tan solo 5,000 hombres. Los mexicanos teníamos 20,000. Vencer a Taylor rápidamente, debería ser una cosa fácil, y regresar a la Ciudad de México triunfante,
para lograr la unidad política y ahora sí poder enfrentar a Scott en su avance desde Veracruz. Los tiempos sí le daban. La batalla de la Angostura desafortunadamente no resultó en la destrucción del ejército de Taylor, que la verdad no hubiera importado. Pero lo que sí pasó es que se degradó el ejército del norte de Santa Ana, que de esos 20,000 hombres con los que partió, regresó a San Luis Potosí con tan solo 9,000. A cambio de ese logro de detener el avance de Taylor por el norte, perdimos la mitad del ejército y ese avance, en verdad no iba a ocurrir. Taylor ya no tenía los recursos, se quejaba amargamente de eso, para poder avanzar desde Saltillo hacia el sur y, seamos honestos, él mismo había reconocido que no era una buena idea. Así es que esa batalla que casi ganamos, dependiendo cómo entendamos el ganar, la hubiéramos ganado, hubiéramos derrotado y destruido a los 5,000 hombres de Taylor, realmente no hubiera cambiado la situación, porque el avance y la concentración ya venían por Veracruz. Al mando de 12,000 hombres, el plan de Scott consistía en la toma de Veracruz y fue un plan no tradicional, no pretendían atacar directamente a la ciudad fortificada. Planearon usar lanchas de desembarco, una novedad en aquel tiempo, para desembarcar al lado de Veracruz y luego hacer un sitio por tierra. Este, la idea era tomar Veracruz y luego proceder rápidamente hacia la Ciudad de México para lograr la capitulación de México. Su éxito dependía de varias cosas. Primero, tenía que asegurar su línea de aprovisionamiento en su avance. Esos 12,000 hombres, a medida que fuera avanzando, seguían diluyendo porque tendría que dejar unidades para mantener guarniciones a través de la ruta logística. Veracruz no lo podía dejar sin tropas y a medida que fuera avanzando tenía que dejar tropas ahí. Así es que el ejército con el que terminaría eventualmente en la Ciudad de México sería más pequeño que esos 12,000, a menos que recibiera refuerzos. También tenía que avanzar, y esto era clave, rápidamente fuera de las tierras costeras para evitar ser derrotados por la fiebre amarilla. La intervención norteamericana en México es para Estados Unidos la guerra que mayor índice de mortalidad tuvo en toda su historia, más encima de la guerra civil. Pero la parte triste para los mexicanos, porque pensaremos que fuimos muy efectivos, la parte triste es que no fueron las balas o los cañones mexicanos los que causaron esas bajas, fueron las enfermedades. Así es que preveía Scott, que si no salían de tierras calientes, serían derrotados no por el ejército mexicano, sino por la enfermedad. Ahora, hablando un poco y no me quiero detener mucho aquí, de tácticas de combate, si sobresimplificamos, podemos decir básicamente que hay dos maneras de atacar. Uno es el ataque frontal, de frente y hasta que tope. Y en este tipo de situaciones, la defensa tiene la ventaja, pues requiere menos recursos. Se necesita una relación de 3-1 para poder atacar exitosamente. No necesitas maniobrar. El enemigo tiene que acudir a ti en las posiciones que tú elijas y te puedes atrincherar. Ellos no se pueden atrincherar. Por eso, por cada soldado que defiende, para poder derrotarlo, necesitas 3 soldados atacantes. Es una regla de dedo que se ha mantenido por muchísimos años, siglos, pero no. Idealmente, si lo logras, concentras tus fuerzas, quiebras la formación y el ejército que defiende, se desintegra. Tienes una victoria total. Lo logras a base de fuerza. Existe otro tipo de ataque, que es el que históricamente todos quieren hacer. Y podrías decir que la invención de alguien en particular, pero lo vemos ahora sí que los registros más antiguos de la historia. Este es Alejandro Magno haciéndolo. Pero también las tribus zulus
en el sur de África también conocían de esto, lo llamaban los cuernos de búfalo. Es hasta obvio, ¿no? Si atacar de frente es ahora sí que muy costoso, y qué tal si atacamos de lado, y es el ataque envolvente. Es más complicado de ejecutar porque ahora necesitas maniobra, no es nada más vete de frente y hasta donde topes. Y necesitas ser rápido. Rápido, ¿por qué? Porque debes negarle la posibilidad a la defensa de reposicionarse. Su ventaja es que requiere menos recursos. Famosamente, Alejandro Magno derrotaba ejércitos mucho más grandes al suyo porque hacía esto. También tiene la ventaja de que por muy bien que te atrincheres, este, si te flanquean, ahora sí que pues no sirvió de nada, no estás enfrentando el enemigo en la dirección correcta, ¿no? Y te están amenazando tu posición más débil, que es la retaguardia. Si logras flanquear, pues ahora sí que terminas, terminas ganando, ¿no? La defensa solo se podrá salvar si huye o si logra una retirada de combate, que es la maniobra militar más difícil. Así es que pues, básicamente si voltean tu flanco estás perdido, ¿no? Sal de ahí. Lo regular es que el ejército enemigo termine completamente destruido y en desbandada. ¿Cómo te defiendes de eso? La defensa clásica es no expongas tus flancos. Y una manera fácil de no exponer tus flancos es anclarlos, ya sea montañas, ríos, un valle, lo que quieras, un bosque, cualquier cosa que dificulte o imposibilite el movimiento por el flanco, te protege. Y ahora sí, lo único que puedes hacer si eres atacante es el ataque frontal. Ahora, si logras estar en un lugar estrecho, tú que estás defendiendo, esto es mucho mejor, porque la superioridad numérica del atacante ahora se invalida completamente. Si recordamos esa batalla de los espartanos en Termópilas, fue exactamente lo que hicieron, o sea, no importaba cuántos persas hubieran, simplemente tenían que irse en filita y acomodándose al frente que los espartanos estuvieran dando. Así es que esto te anula hasta la superioridad numérica. Bien, regresando a por qué es Cerro Gordo. Si vemos un mapa, y este es un mapa viejo de la ruta de Cortés, el avance de Veracruz o la Ciudad de México, encuentras varios puntos donde podrías de buena manera detenerlos. Puede ser en Veracruz mismo, en el puerto, digo, teníamos un fuerte ahí, o puede ser en Jalapa, la primera ciudad saliendo de la Tierra Caliente. Pudiera ser en el paso de la Sierra Madre, en Cruz Blanca. Puebla puedes defender, sí, famosamente en la batalla de Puebla lo defendimos contra los franceses, pero estás en una planicie. Te sirve tener la ciudad por cuestiones de logística, de aprovisionamiento, pero no te detiene el avance si no tomas la ciudad. El segundo punto, antes de llegar, es Río Frío, ya antes de llegar a la meseta de la Ciudad de México, y por la Ciudad de México misma. Pero pues ya básicamente están ahí, ¿no? Para detener el avance desde Veracruz a la Ciudad de México, viendo todas esas opciones, dos eran las mejores. Uno es detenerlos en el puerto de Veracruz, antes de que desembarquen. No dejes que pongan un pie en suelo, y si lo ponen, no los dejes que tomen más territorio. Y la otra es déjalos que lleguen a Veracruz, y deténlos en la marcha, pero evitando que salgan de tierra caliente y encargarse de que la fiebre amarilla sea la que los mate. Es muy discutido todavía si debimos haber defendido Veracruz o no. La verdad, las quejas del comandante de la plaza en Veracruz de que no tuvieron los pertrechos necesarios para defender y que estaban destinados a ser derrotados es completamente cierto. Pero la verdad, la opción del puerto de Veracruz no daba ventajas al ejército mexicano de Oriente. Hubiera sido una batalla de artillería. La flota americana era más número, no teníamos control del mar para empezar.
tenían baterías móviles de artillería usando su flota. La artillería no era precisamente nuestro fuerte. Nuestro fuerte, que era la caballería, pues no la puedes usar, ¿no? Era una batalla de sitio. Pero bueno, quien tenga razón, el asunto fue que se decidió quién iba a ser Veracruz. Y no fue Veracruz. Ahora, si no va a ser Veracruz, ¿dónde lo vamos a detener en ese camino? Y pues bueno, obvio, ¿no? Bastante de Jalapa, que se queden en tierra de fiebre amarilla, que ahí se mueran. Y si va a ser Jalapa, hay que buscar una posición que favorezca la defensa. Puedes fortificarte en la ciudad, pero pues no siempre lo mejor, ¿no? Te estás quitando opciones. Quiero que vean le metí mucho tiempo, con Cerro Gordo batallé, para ver la parte topográfica, porque no se ve a primera vista. Pero este pedazo de mapa me gustó mucho, es este, creo que es del INEGI, aunque tiene otra fuente. Me gustó mucho porque nos permite ver la diferencia entre la Tierra Caliente y Jalapa. Todo esto que vemos verdecito, que es la Tierra Caliente, es la zona de enfermedades. Pero una vez que llegas a Jalapa, que ya estás en una elevación ya de los 1000 metros, aparte de que el clima es más agradable y todos queremos eso, este, la fiebre amarilla ya no ocurre tanto. Es una buena plaza para salvar a tu ejército. Y si vamos a escoger Jalapa, porque es la primera ciudad que les daría este, ese lugar salubre para no morirse todos de enfermedad, hay dos pasos, Corral Falso y Cerro Gordo, que son puntos donde podrías hacer una buena defensa, pensando en el anclaje. Tomé un mapa de Google Maps, lo que ven de amarillo, porque no se alcanza a distinguir a primera vista bien, es donde empiezan las elevaciones o las depresiones, y ven que hay un camino angosto en la carretera nacional, la carretera que venía perdón, es esta de acá, la carretera antigua que venía de Veracruz. Y esa carretera pasa de hecho hace como cañón y pasa al lado de dos protuberancias, que es Cerro Gordo. Así es que teníamos la opción, perdón, de encontrar ese punto angosto que anclara nuestros flancos en Cerro Gordo o encontrarlo en Correr Falso. Jalapa está más hacia la izquierda y hacia arriba. Centrándonos en Cerro Gordo, Cerro del Telégrafo o Cerro Gordo, Cerro Atalaya, y aquí viene el camino, la carretera nacional. Sinuoso, aquí tiene una caída, hasta llegar al valle donde viene un río. Aquí están las montañas y tiene un quiebre. O sea, es un cañón, es, es una buena posición para anclarte. Bueno, 5 de abril de 1847, Santana llega a Jalapa. Ya se estaba armando ahí el ejército de Oriente, ese nuevo ejército. Santana conocía el terreno, de hecho tenía una hacienda a 3 leguas de ahí, se sentía local, conocía a todos, y decidió defender a Cerro Gordo. El comandante de ingenieros del ejército de Oriente, Manuel Robles Pezuela, que luego fue un general conservador, revisó el terreno e hizo las siguientes recomendaciones directamente a Santana. Sobre Cerro Gordo, aunque es más estrecho, no permite la retirada o reposicionamiento de la artillería mexicana. Dicho de otra manera, es tan estrecho que no vamos a poder mover la artillería si tenemos que cambiar de posiciones. Tiene vegetación, y la vegetación es suficiente para reducir la efectividad de la artillería. Por dos cosas, porque puede esconder al ejército que está avanzando, y porque pues, las balas de cañón, digo, sonará una tontería, pero sí son detenidas a través de la distancia por maleza, ¿no? Por vegetación, pierden fuerza. Este,
Tal vez lo más importante, identificó que era una posición que puede ser flanqueada, y ahorita vemos por qué. Y su conclusión de que esa posición podía ser usada, si queríamos retrasar el avance del enemigo, pero nuestra defensa no debía ser ahí. En cambio, Corral Falso es menos estrecho que Cerro Gordo, pues tu anclaje está más separado en los lados, tendrían más frente que cubrir, pero tiene abierta completamente la retaguardia y los flancos están cubiertos. Detectaba que había un riesgo de ser flanqueado y ese riesgo no estaba en Corral Falso. Permite la maniobra, y esto era para él lo más importante, a la más numerosa caballería mexicana. Y aquí yo quiero detenerme un poco. Cuando hablamos de esos ejércitos de 20,000 hombres, hablamos de ejércitos luego de 10,000 hombres del ejército mexicano, tenemos que entender que realmente había dos ejércitos. Había un ejército pequeño, profesional, bien equipado, bien entrenado, con buenos oficiales, que era muy pequeño. Y luego tenías un ejército inmenso de gente que por primera vez había agarrado un mosquetón, no sabía nada de la vida militar, era leva o Guardia Nacional levantadas, casi casi a la fuerza, no estaban motivados y estaban mal dirigidos. Este, estando en una unidad del ejército mexicano, profesional, pues había la expectativa que si eras oficial eras bueno, ¿no? Porque el estándar era de que todos eran soldados, sabían lo que hacían. Pero ser un oficial en una unidad de leva de Guardia Nacional, pues ahora sí que podía darte el lujo de ser tan ignorante como todos los demás, ¿no? Nadie lo notaría. Así es que, pues había ese ejército. Sin embargo, en la caballería y en la artillería mexicana, era donde predominaba esos soldados profesionales. Así es que Corral Falso ofrecía que pudiéramos usar lo mejor del ejército mexicano, que también era más numeroso, que era la caballería. Sobre la protesta formal del teniente coronel Robles, Santana mantuvo su decisión de Cerro Gordo. Tenía que ser Cerro Gordo, porque él conocía mejor Veracruz, era su tierra y él había dicho que ahí. Ante ello, el general Ciriaco Vázquez, un comandante de brigada, trató de convencer a Santana de que fortificara sus flancos. Por lo menos, digo, si va a ser ahí, por lo menos cubramos el problema del flanco, pero no tuvo éxito. Así es que tenía que ser Cerro Gordo. Y ahora si vemos un mapa otra vez de Cerro Gordo, viene un poco más hacia el norte, nos damos cuenta que al día de hoy, sí, la antigua carretera nacional pasa por Cerro Gordo, pero a alguien se le ocurrió, obvio, que la autopista debería pasar por atrás. Es un terreno plano, sin elevaciones. ¿Hay vegetación? Sí, sí hay vegetación, pero todo esto es un terreno plano. Así es que si ponemos esa defensa en ese lugar angosto por donde tiene que pasar el ejército americano, te estás engañando porque tienes todo este flanco abierto. Ahora sí que, ¿qué creen que iba a pasar? Esta es una imagen, me puse, como la geografía es complicada verla, especialmente Cerro Gordo, porque todo es verde. Me metí a Google Earth para tratar de ver de vistas de diferentes posiciones. Esta es una que encontré que es bastante buena. Y aquí vemos cómo está esa antigua carretera nacional, que todavía está sinuosa, y cómo está la caída a la izquierda, cómo está el cerro del Telégrafo, Cerro Gordo, y el cerro de la Atalaya, y sí, pues es un enfiladero si pasas por aquí. Pero también vemos cómo todo esto de atrás está plano. José Luis, una pequeña interrupción. No estamos viendo los mapas que estás tratando de compartir. ¿Se ¿No se ve la podrá pantalla? eso? No, no se ve la pantalla. Entonces, si se puede, ojalá y lo puedas corregir. Compartir Déjenme. pantalla debe decir por ahí en algún lugar, ¿verdad? Ándale, ahora sí. Ahí estás ya.
¿Se ve pantalla completa o ven nada más la pantalla de... Vemos toda la pantalla completa, ahora ya se ve nada más el puro mapa o los puros mapas. Ok, se ven ambas, ¿verdad? Sí, Déjenme ver si puedo... ¿Se alcanza a ver completa? ahí está ya. Ok, bueno, entonces creo que es importante que veamos esta Claro, parte. claro, esa era la preocupación exactamente. Sí, perdón. Bueno, si vemos la zona de Cerro Gordo, aquí está la antigua carretera nacional. Marqué con amarillo los cambios de elevación. Este, y sí, hay un aumento de elevación hacia los cerros y una bajada de elevación hacia atrás de los cerros. Y para acá hay una bajada porque hay un cañón que llega a un río. Sí, la carretera nacional sí pasa entre una elevación importante, el Cerro del Telégrafo y Cerro de Atalaya, y una depresión muy importante al otro lado del camino. Este, si quisiéramos, tuviéramos que enfrentar algo aquí, sí es un buen lugar donde hacer una defensa. Sin embargo, pasaríamos por alto que por atrás de los cerros, aunque con mucha vegetación, hay terreno completamente plano. Cuando hablaban de que Cerro Gordo podría ser flanqueado, se referían exactamente a eso, que todo esto era campo abierto para ser flanqueados. De hecho, resulta obvio que lo tenías que hacer, ¿no? Esto es mismo Cerro Gordo, pero con un poco de rotación para ver más el efecto topográfico. Y si ven que la carretera nacional a su derecha tiene las elevaciones del Cerro de Atalaya, el Cerro de Telégrafo, y luego tiene caída porque hay un río acá abajo. Y sí, es un desfiladero. Pero también vemos que por donde pasa ahora la autopista es un terreno sin elevaciones, donde puedes flanquear. ¿Cómo pusimos el ejército? Porque, pues, no sé si les esté bloqueando. Entre 8.000 y 10.000 de infantería, dependiendo de diversas fuentes. Desafortunadamente, todos los registros se perdieron en la retirada. En la población de Cerro Gordo se había puesto el cuartel general mexicano y unidades de caballería, los 2.000 soldados de caballería, al mando del general Valentín Canalizo, estaban a la retaguardia. Había cañones también. Puso el ejército mexicano antes de entrar en este desfiladero y para evitar que aprovecharan esta parte en el avance y mantenerlos en la carretera nacional, se pusieron tres brigadas con artillería, y se pusieron unidades de infantería para cuidar el flanco, para mantenerlos en la carretera nacional. Este, General Luis Pinzón, la brigada de Rómulo de la Vega, Guardia Nacional de Jalapa, ahora sí que soportando a los cañones. La intención de estas unidades no era avanzar, era simplemente mantener los cañones a salvo, que ellos serían los que harían el trabajo. José La Luis, sobre- una nueva interrupción, una disculpa. Está Carmina Mendoza tratando de entrar, no sé si tengas ahí el control para poderla aceptar, que es una querida amiga de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. De hecho hay dos, perdón, Ándale, por favor, ¿sí? aquí está. Perdón por las interrupciones, pero creo que era Y no, no, importante no, también. gracias. Bien, ¿la presentación se alcanza a ver o ya se ve el mapa? Se ve muy bien, sí. Muy bien, gracias. Este, Obviamente la intención era canalizar ese ejército americano que avanzaba, que se fuera por la carretera nacional, y si sobrevivía a los cañones, se enfrentaba ahora de frente a lo que quedaba del antiguo ejército del norte, que era la parte más profesional y ahora sí ya curtida en combate del ejército mexicano. Una brigada de infantería del general Rangel y Guardia Nacional de Coatepec. Todos estaban apoyando
a la concentración de baterías de artillería que les iban a dar ahora sí de frente a las tropas americanas que iban a avanzar. Por si faltaba violencia, desde el Cerro del Telégrafo subimos una brigada de infantería, también con una batería de artillería, para darles desde arriba. Y por no dejar en el Cerro de Atalaya, también teníamos una unidad de infantería, pequeña, esta no una brigada, simplemente para proteger al Cerro del Telégrafo, Cerro Boro. Así es que este era el plan de defensa. Si no vemos toda esta parte de acá de arriba, parece muy bueno. Del lado de Estados Unidos, dependiendo de diferentes fuentes, de 9,000 a 12,000 de infantería, 300 de caballería contra nuestros 2,000 de caballería, y en artillería sí estaban fuertes, 40 piezas. Sin embargo, tenían que posicionarlas, y si entraban aquí, había muy poco espacio donde posicionarlas. Así es que estarían en seria desventaja. Esto sería un matadero. El ejército mexicano se estaba concentrando en Plan del Río, que es una ciudad antes de Jalapa. Ahorita creo que en un mapa la podemos ver. Y para el 11 de abril, una unidad de caballería al mando del general Twix descubre las posiciones mexicanas, persiguiendo a una unidad de caballería mexicana que estaba haciendo exploración. Un comentario sobre Twix. Twix llegó a ser un general en la Guerra Civil Norteamericana, y sobre él alguna vez se dijo que Twix tenía cerebro solo porque su columna vertebral tenía que terminar en algo. Así es que no lo tenían como un general muy listo. De hecho, no estaba al mando. Quien estaba al mando de esas unidades de avanzada era el general de división Robert Patterson, que estaba enfermo. La fiebre amarilla sí estaba causando estragos, por lo que deja que Twix haga el plan de ataque. Se ordena reconocimiento para obtener información sobre una ruta de flanqueo. Digo, es algo que a todos se nos va a ocurrir intentar hacer eso, pero Twix no le importa y prepara un ataque frontal, con una brigada de Gideon Pillow para el día 14. Así es que hasta ahorita pinta bien. Nos encontramos a alguien lo suficientemente tonto que va a intentar enfrentar al ejército mexicano en esas posiciones. El general Patterson, enfermo, convaleciente, recibe información directamente por uno de los exploradores, ahorita vemos quién, de que la posición podía ser flanqueada y que el ataque estaba mal. Así es que todo enfermo, el general Patterson retoma el mando de las tropas y ordena posponer por un día. No lo canceló, pero ordena posponer un día ese ataque frontal que se iba a hacer. No ocurrió el día 3. El día 14, llega a Plan de Río el general Scott y asume el mando. Y el plan de ataque frontal que, que Patterson no había cambiado, simplemente había suspendido, este, se convierte en un ataque simplemente de demostración, y le ordena a Twiggs que flanquee la posición mexicana. ¿Quiénes son los que pasaron esa información? Hay dos capitanes, los dos graduados norteamericanos, los dos graduados de West Point, los dos asignados al cuerpo de ingenieros. Desde el 12 de abril, capitán Pierre Gustave Toutant Beauregard, del cuerpo de ingenieros, hace un reconocimiento y concluye que la posición puede ser flanqueada. Digo algo que nos resulta muy obvio si lo vemos por arriba, esta posibilidad de flanqueo. Él en su reconocimiento dice, aquí hay un camino. De hecho, fue él el que le dijo a Patterson que había posibilidad de flanqueo y que la opción de atacar de frente era la decisión equivocada. Por eso Patterson tomó mando otra vez. Estando ahí, ya Scott manda a un capitán de su confianza, 2 días después, al capitán Robert E. Lee, para que confirme lo que decía Beauregard, que el flanqueo era posible, y confirma que el flanqueo efectivamente es posible.
Así es que pues, la decisión cambia y perdón, Scott es cuando el plan lo modifica a flanqueo. Este, Hay diversas versiones. Para mancha de nosotros, esos reconocimientos se iniciaron y fueron ya ayudados gracias a informantes mexicanos. Hay versiones de que fueron obligados, a punta de pistola y que después de que nos obligaron o les obligaron, les pagaron. Hay versiones, si se lee ahora sí que más del lado tejano, la historia de los Texas Rangers, que ellos fueron los que realmente lo descubrieron porque conocían el terreno y hablaban español y pudieron interrogar. Pues bueno, el hecho es que lo importante es que dos oficiales con formación militar reconocidos y de confianza fueron los que pudieron transmitir que, que el flanqueo era posible. Y aquí es donde vemos el contraste. Tenemos oficiales mexicanos, generales, no oficiales a nivel capitán, generales con experiencia que le aconsejan a Santana sobre dónde hacer la defensa y no son escuchados. En cambio, en el ejército americano tenemos dos simples capitanes y tenemos una estructura de mando diferente que es capaz de escuchar y tomar ese tipo de información y actuar sobre ella. Tal vez la principal deficiencia de Santana es esa. Y pues bueno, el plan se pone en marcha 17 de abril, ya que se concentran las tropas norteamericanas, Scott decidió retrasar el ataque hasta que llegan más tropas. Este, Posiciona la división de Twiggs para el flanqueo, apoyado con artillería ligera, y el ataque de demostración, ahora de demostración, no es el ataque frontal, a romper las posiciones mexicanas del general Pillow. Avanza la división de Twix en el flanqueo. Y esta es la imagen que siempre vemos cuando nos hablan de la batalla de Cerro Gordo. Y lo que pocos entendemos es que estamos viendo no desde este punto de vista, sino desde atrás. Ese es el movimiento de flanqueo de las tropas americanas, la división de Twix. Twix avanza, las órdenes era enviar la caballería para proveer protección al flanco y concentrar el grueso de las tropas a la falda del Cerro de la Atalaya, que sabían estaba poco defendido. Para el día siguiente, el 18, avanzar sobre el Cerro de la Atalaya, para empezar el flanqueo y poder empezar a atacar al Cerro del Telégrafo, Cerro Gordo. La posición más alta e importante seguía siendo Cerro Gordo, pero si tomaban la Atalaya, ya tenían flanqueadas a las posiciones mexicanas de avanzada. este, se, Se sobreemocionaron las tropas americanas, no se quedaron a las faldas, intentaron un ataque al Cerro de la Atalaya, fueron vistos desde el Cerro del Telégrafo, de hecho recibieron disparos de artillería desde el telégrafo y retrocedieron a quedarse en las faldas. Ya para al final del día, la intención del ejército americano era clara. O sea, el movimiento de flanqueo no fue una sorpresa de la nada. Sabíamos el día antes qué era lo que pretendían y cómo se estaban posicionando. La reacción del ejército mexicano básicamente fue en el Cerro del Telégrafo tratar de mover el frente, este, y nada más, porque no hubo reposicionamiento de tropas. Sí, como les comenté, el problema de la defensa es que tienes que maniobrar, tienes que salir de las posiciones que ya tenías hechas. 18 de abril empieza ahora sí con ese avance de Child sobre el flanco, recibe órdenes, esa brigada de caballería de atacar el flanco mexicano, se va a enfrentar contra nuestras 2000, 2000 soldados de caballería, pero el resto de la división de Twix ataca ya de frente el Cerro de la Atalaya.
Creo que eso está, sí, claro. Bien, ahí está. Ciro se coloca a atacar las posiciones mexicanas de retaguardia. Este, es repelido por la más numerosa caballería mexicana. Sin embargo, sí logran tomar control del Cerro de la Atalaya y avanzar sobre el Cerro del Telégrafo. Cuando vemos esas imágenes de combate de, de Cerro Gordo, lo que estamos viendo, porque ahí fue donde realmente ocurrió el grueso del enfrentamiento, en esa toma del Cerro del Telégrafo, de Cerro Gordo. Pilo había avanzado temerariamente sobre las posiciones mexicanas, pero ahora sí que solo pretendía hacer un ataque de demostración. Se le pasó la mano por incompetencia y lo convirtió en un ataque frontal, que pues, obviamente fue repelido, ¿no? Pero no necesitaba ser repelido porque el ataque principal era el del flanco. De hecho, pudieron haber hecho esto mismo sin hacer este ataque a la posición mexicana, porque no alcanzarían a reposicionarse. Tuvimos todo un día para hacer algo y no lo hicimos. Ya en control de los cerros, posicionaron artillería, los norteamericanos, y empezaron a atacar al grueso del ejército mexicano, ese tapón de la carretera nacional que, como habían dicho, no tenía una ruta de escape abierta, no podía reposicionar la artillería rápidamente, empezó a recibir el fuego de lado, desde los cerros del Telégrafo, que eran los que, y la Atalaya, que eran los que supuestamente iban a dar el remate a las tropas americanas que avanzaban. Y pues bueno, la posición del cerro del Telégrafo no pudo ser mantenida. Este, No huyeron cobardemente, ese sí hay que reconocerlo, sí trataron de mantener la posición, pero simplemente estaban numéricamente en desventaja. Y una vez que la posición del telégrafo se perdió, todos empezaron a retroceder. Las tropas mexicanas que habían sido triunfantes frente a la brigada de Pilo, ahora estaban flanqueadas, no podían regresar por la carretera nacional. Las unidades del antiguo ejército del norte y el grueso de las tropas mexicanas ahora están en una posición que no podían defender. Tenían también comprometida la retaguardia, ya no solo por Chills, sino por también el coronel Riley, su brigada, que había logrado flanquear ahora el Cerro del Telégrafo y atacar directamente al campamento mexicano. Y con esto nos cerraron la ruta hacia Jalapa. Solo la caballería pudo escapar hacia Jalapa. Y pues bueno, esta probablemente la segunda otra imagen que tenemos recordada de la batalla de Cerro Gordo, Santana sin una pierna huyendo, mientras las tropas de la Guardia Nacional de Illinois toman control de su carruaje, su pata de palo y la paga de las tropas. De hecho, la prótesis de madera de Santana todavía está en el Museo Militar Estatal de Illinois. Y este año un movimiento de mexicoamericanos de Texas que quieren hacer la petición de que se regrese ese artefacto histórico a México, ¿no? No sé qué tan contentos estaríamos de recibir la prótesis de Santana, pero bueno, creo que es una buena intención. Y pues bueno, esa fue la batalla. ¿Cuáles fueron sus consecuencias? La batalla fue breve. Hubo los avances el día 17, pero el grueso del combate ocurrió entre las 7 de la mañana a las 11 de la mañana, ya había terminado todo. El ejército norteamericano subió 428 bajas entre muertos y heridos, que para ellos, acostumbrados a pocas bajas, sí fue algo serio. El ejército de Oriente Cambio sufrió más de 1,000 bajas entre muertos y heridos, más de 3,000 prisioneros. Perdimos casi toda la artillería que no pudo haber sido rescatada, todas las raciones, porque el campamento fue tomado. Y creo que la parte más grave, ¿no? No solo perdimos la posición, después de haber formado y perdido dos ejércitos, el país no lograría formar un tercero. No pudimos defender perdón, Puebla, y la Ciudad de México se defendió con lo que quedaba de ese ejército.
pero esa defensa en la Ciudad de México pues estaba destinada a ser derrotada. La ciudad estaba ahora sí que en asedio. La opinión pública, una de las también consecuencias graves de la batalla es que la opinión pública cambió y es cuando de no cederemos, no negociaremos hasta la última gota de sangre, es que muchos políticos y intelectuales, pues dijeron, saben que tenemos que negociar, ¿no? Esto ya lo perdimos. De hecho, Scott detendría eventualmente en Puebla, más de un mes, porque hubo negociaciones porque los mexicanos ya estábamos interesados en ver cómo salíamos de esta, ¿no? Y bueno, ese avance desde Veracruz perdón, desde Cerro Gordo a la Ciudad de México, que todavía teníamos muchos puntos de defensa, Scott avanzó sin oposición. Famosamente, el ejército de Oriente recibió la orden de pelear como guerrillas, pero pues el efecto desafortunadamente no fue el deseado. No detuvimos el avance. Este, Famosamente también, hay una versión que los mexicanos huimos porque si eras capturado y te liberaban, tenías que jurar no levantar armas contra el invasor otra vez y es algo que pues no podíamos aceptar. Pues sí, pues la verdad es que esas personas que huyeron para evitar la captura y la promesa de no volver a pelear, pues no volvieron a pelear. Simplemente el ejército de Leva y de Guardia Nacional se deshizo. Y bueno, algo que siempre me ha llamado la atención es que cuando el duque de Wellington, el héroe de las guerras napoleónicas, el mejor general del mundo en su tiempo, este, supo del plan que tenía Scott de seguir la ruta de Cortés, él predijo que Scott fallaría. Lo triste es que Santana lo probó equivocado. Tenía razón. México tuvo su última oportunidad en Cerro Gordo y la perdió. No por falta de valor de sus soldados, sino por un plan que sus oficiales, porque esto era conocido, sabían que fallaría. Pero a pesar de que sabían que fallaría, y esta es la parte rescatable, por amor a su patria, lo intentaron como quiera. En Cerro Gordo murió el general Siriano Vázquez, que sabía que la posición estaba equivocada, pero hasta el final, como soldado de línea, trató de defender ese pedacito de México, este, para tratar de salvar una posición que era insalvable. Bueno, pues muchas gracias. Excelente. Si puedes quitar el mapa, eso. Muchas gracias. Pues de veras que ha sido una exposición extraordinariamente clara y muy precisa en tus conceptos. José Luis, te felicito y creo que todos debemos de darte un fuerte aplauso por tu participación y de veras que muy, 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 Muchas muy. gracias. Debo de hacerte un comentario con respecto a la famosa pierna de palo de Santana. Eh, esa intención que mencionaste ha sido real y trabajando yo en el Servicio Exterior Mexicano hace ya muchos años, eh, en una de las negociaciones importantes que quería Estados Unidos con México, hubo la intención de que si aceptábamos la propuesta que nos hacían, nos regresaban la pata de palo. Obviamente fue rechazada esta oferta, Mm. eh, porque primero por nacionalismo, por reconocer que Santana no fue más que eso, un traidor, que realmente hay cada vez más pruebas al respecto de que tanto en varias ocasiones Ya no se escucha, evitó ¿qué es lo ya que no no se se oye? escucha. Perdón, Este, yo creo que sí escucho, ¿eh? No sé si todos sí, están. no sé si a lo mejor Perdieron tienes, sonido, no, a lo mejor perdieron sonido. bajaste tu sonido y Larino, o no tienes sonido o qué, ¿me escuchas? David, ya no se escucha.
Sí se escucha, Hilarino. Yo, Todo el mundo escucha, ¿Por ¿verdad? qué no escucha? Sí se escucha. El problema eres tú, Hilarino. Necesitas habilitar tu Pero si sonido. escuchas, o yo no. sí, sí, sí escucho también. Creo que hay Bueno, comentarios de que sí escuchan. Ya no. bueno, no. Entonces eso es muy válido, eso que mencionaste de la oferta, que querían hacerla llegar nuevamente acá como una deferencia a las buenas relaciones. Fue rechazada por el gobierno federal, no recuerdo quién fue el presidente que la rechazó, pero fue en un intento de una negociación Ya que no escucho pretendía por Estados qué. Unidos comprar nuestro patriotismo, entre comillas, este, con una pata de palo de un traidor mexicano, ¿no? Entonces, eso para nosotros es muy valioso, esa actitud del gobierno en turno que rechazó esa oferta, no solamente porque no nos convenía el tratado, sino porque además demostramos que había un conocimiento de la historia y un resentimiento en contra de un traidor como Santana. Te agradezco mucho esta participación y créeme que me siento muy orgulloso de que hayas expuesto este tema, que es poco Muchas conocido, gracias. bien lo dijiste, muy poco conocido, pero además es muy poco conocido Escucha, oye, deja de la, escuchar. la, la historia de Santana. Yo creo que es una especie de no difundir lo negativo, lo cual me parece un absurdo porque de la historia se aprende tanto lo bueno como lo malo. ¿Qué me va? Y precisamente es una de las razones por las que se evita que haya, pues la razón de la historia es eso, no volver a repetir los errores que se cometen en el pasado, ¿no? Y creo que te felicito también por eso, porque estás tocando un tema que es poco difundido, poco tratado por historiadores, y tú has hecho un trabajo magnífico. Te felicito por ello. Si alguien quiere hacer algún comentario, les agradecería que levanten la mano, por favor, para poderles dar la mano. Adelante, doña Marta Ortega, por favor. Bueno, felicito a nuestro ponente, señor José Luis Jiménez, una disertación muy didáctica y pues en realidad creo que fue una Escucha, no escucho. reconstrucción, eso es, historiográfica de esta batalla de Cerro Gordo. También pienso que esto Pero fue tú eres de México. lógico el error Sí, táctico de pertenece a Antonio otros López de países. Santana, que culmina con su derrota, como todos sabemos, Antonio López de Santana, y muy cuando lo nombra, en este caso, Leopoldo Zamora, que a veces uno piensa que está contra él, Escucho. pero no. Creo que es la forma de ser de un ser humano y que pues también se le felicita por ciertas cosas, no con todas. Eso es la forma que ahorita el señor Jiménez nos llevó de la Muy mano. interesante Fue escuchar más historiadores de legible México. que A ver qué nosotros opinaban. entendiéramos ese episodio de el 14 de abril de 1847. Pues eso es todo. Felicidades nuevamente. Y pues ahí le mando un abrazo a Clemente Rendón, que anda, ha de andar por ahí. Felicidades nuevamente. Muchas gracias, Marta, muy ¿Dónde agradecido. dice? Tiene el uso de la voz Mario Jesús. Adelante, Mario, por favor. Muchas gracias, buenas noches, mis estimados amigos. Les saludo desde la ciudad de Veracruz. Efectivo. Eh, Adelante. para aquellos que no me conozcan, soy miembro de la Academia Nacional de Historia y Geografía del Estado de Veracruz y presidente de la Asociación México Hispano. Y también director del equipo de exploración de estudio del Camino Real No me preguntes Veracruz-México, por medio del cual, desde el año 2011, hemos estado estudiando muy estrechamente lo que es el campo de batalla de Cerro Gordo. Lo conocemos ahora sí prácticamente como la palma de la mano, y hemos hecho también no muchísimo adivinando. documental. ¿Cómo lo documental. Pues quiero felicitar hice al para ponente. compartir pantalla? Sí, la pantalla, Gracias, Mario. Sí. Quiero felicitar al ponente
y comentar también, ¿cómo se llama? De que en base a lo que he investigado, ¿cómo se llama? El ejército mexicano, si bien es cierto que perdió dos ejércitos en Salvagordo, también es cierto, y eso está muy probado, pudo levantar nuevas fuerzas. Precisamente Santana, a pesar de todos sus defectos que no se pueden omitir, entre sus aciertos que tenía como militar, era un gran organizador. Y después de la batalla de Cerro Gordo, levantó otro ejército en Puebla, levantó otro ejército todavía ya muy cerca de la Ciudad de México. El error de Santana no era la falta de soldados. Pero no escucho Y como que, no escucho nada. Silenciar, gente. el, el problema con Santana radicaba, y eso lo menciono yo frecuentemente cuando doy conferencias sobre él o de la batalla de Cerro Gordo, es que Santana básicamente... Silenciar. Silenciando. Es que están hablando al mismo tiempo que estoy hablando yo. Es que no tiene sonido, no nos escucha el Hilarino, entonces no están conscientes de que está. Déjame hablarle por teléfono porque en efecto, a ver si. Buzón Movistar. Me mandó a buzón, ni modo. Parece que Ya apagó su micrófono, David. ya lo apagó, sí, gracias. Ok, gracias. Sí les comentaba, el problema con Santana básicamente era que era un político populista criado y entrenado, como se llama, en el periodo todavía de la Nueva España, y que luego tuvo que enfrentar una realidad muy diferente con un país en formación del cual él fue protagonista. Entonces, Santana, como militar, no era una estratega genial como muchos creen, porque no tuvo ni la formación académica, ni mucho menos tuvo la experiencia en las grandes batallas. Podemos decir que era competente, pero no era extraordinario. Al menos no para enfrentarse a generales del ejército norteamericano en ese periodo. Ahora, ¿cuál fue su gran problema? Que eso lo manifestó a lo largo de toda la campaña de la guerra con los norteamericanos. Su problema radicaba en que, como buen populista, pensaba que todo giraba en torno a él. O sea, él subordinó tanto el bienestar del pueblo mexicano como la victoria de los militares a su propio ego. Es decir, si hay una victoria, y eso lo demostró, por ejemplo, allá en Tampico, si hay una victoria, tiene que ser primero para mí, primero mi nombre, hacerme una buena publicidad, y ya después, si queda algo, la reconozco algo a los demás. Porque cuando se leen sus partes de guerra, sus menciones que hace de las batallas, él siempre es, ahora sí, como una persona que padece de trastorno de personalidad narcisista. Santana nunca reconoce sus errores. Él nunca dice, yo como comandante en jefe encabezo la lista de responsables de un desastre así y así y así, sino lo que él dice siempre es, el enemigo era muy superior, me estaba abrumando, hizo lo que yo no esperaba y además fue culpa de todos los demás, menos la mía. Sí. Entonces, cuando México pierde el territorio, pues mucha gente que está a favor de Santana lo disculpan, dicen, no, pero es que él no estaba cuando se firmó el Tratado de Guadalupe Hidalgo, es que él era un patriota. Sí, nadie niega que tuvo su época de gloria como patriota, pero también tuvo su época de tremendo oportunismo, y como yo suelo mencionar en las conferencias, en el caso de Santana es imposible que no encabece la lista del desastre. ¿Por qué? Porque era el comandante en jefe del ejército, era el presidente de la República. Y aparte, era tanto su egocentrismo que realizaba funciones que no le correspondían. Por ejemplo, el visitar la alacena, las fogatas de los soldados, y mantenerlos animados era responsabilidad de los oficiales. Él, como comandante en jefe, tenía que ocuparse de la estrategia y de asegurar el abastecimiento, cosa que hacía, pero él decía siempre, lo voy a hacer, pero quiero que se reconozca que el dinero lo estoy poniendo yo, aunque no siempre era cierto. ¿Sí?
Entonces, básicamente, ya conociendo la 15 batalla de Cerro Gordo participantes. y el terreno, lo que vemos también es una sobreestimación de su propia capacidad. Porque, por ejemplo, él decía, bueno, es que allí en Cerro Gordo, su famosa frase, no pasan ni los conejos, porque él había peleado parte de la guerra de independencia contra los insurgentes justamente en ese terreno tan difícil. Sin embargo, cuando los norteamericanos logran la operación de flanqueo al final de la batalla y le cortan la retirada, haciendo que se vuelva una verdadera catástrofe. ¿Qué es lo que él hace? Bueno, él huye, se retira hasta Orizaba, abandona su famosa pata de palo, junto con el dinero que le habían dado para pagar el salario de los soldados, unos 16,000 pesos que el general Scott distribuyó entre los soldados que habían dejado familias huérfanas. Y pues básicamente la batalla fue una verdadera catástrofe en el aspecto militar porque también los comandantes que estaban con él no fueron capaces de detener la desbandada, no fueron capaces de reagrupar a los soldados presentando una resistencia antes de que llegaran a Jalapa. Todavía había un punto fuerte donde podían haber enfrentado, que era el Paso de la Joya, con, con dos cerros grandes que estaban fortificados y también abandonaban la fortaleza de San Carlos de Perote. Con lo cual prácticamente la siguiente resistencia se presentaría hasta bien entrado en el territorio cerca de la ciudad de Puebla. ¿Y qué fue lo que hizo Scott? Simplemente burlar esa defensa pasándola de largo. Entonces, mis estimados amigos, pues es lo que quería decir. Y si algún día quieren conocer el campo de batalla de Cerro Gordo, aquí estoy a su disposición. Y es un gran gusto No lo conocerlo. muevo aquí. Muchas gracias, Mario. Ahí Y se ve. tienes toda la razón Ahí con respecto a la personalidad de Ahí Santana. dice, El caso de la batalla de Tampico con Barrada contra Barradas, está demostrado que el verdadero héroe es Manuel de Mier y Terán, sí, que parte de silenciar. Matamoros hacia Ya Tampico está con activado el audio. personas de Matamoros para defender ¿Se escucha? Mira, cuando no el se puesto escucha, de tenemos Tampico. esta cosa aquí. Hilarino, ¿no puedes hablarle, José Luis, para que le... Ah, ya lo hizo. Tiene razón en ese sentido. El verdadero héroe y ganador de la batalla, aunque se le atribuye él mismo, por lo mismo que estabas diciendo tú, Ya no tiene, ya no es, tengo aquí. es, Ya reactívenlo es con él, otra vez. precisamente, Ahí el que está haciendo esas triquiñuelas de popularidad que siempre lo caracterizaron. Muchas gracias. Gracias. David, Adelante, Virgilio. tiene la palabra Virgilio Virgilio, Arias. Ya no sí, está. así es. Ahorita vas a ver que todavía se la pone. Muchas gracias, Y todos aunque los no pongan audio, ustedes no escucho. en su fraternal. Indudablemente que la exposición que nos ha hecho el maestro Jiménez es de primera, es muy didáctica, como ya se dijo, todos entendemos bien y gráficamente sabemos que fue un gran error de los generales, no solamente de Santana, sino de los que no se pudieron imponer ante él por esa estrategia tan negativa desde un principio. Y desde luego lo que nos va a decir también el maestro es el maestro Gaspar, su larga trayectoria que ha tenido en los estudios de este personaje tan negativo para México, eh, es también muy plausible. Yo nada más quiero agregar puntos muy generales. En primer lugar, pensaría yo que eh, si bien es cierto que eh, Santana estaba eh, entronizado, se hizo llamar, pues con nombres tan absurdos como Su Alteza Serenísima, eh, un personaje súper ególatra, como aquí ya se dijo, y que se salvó su gobierno durante muchos años, fue por la maestría del gran ilustre y médico humanista jalisciense
don Valentín Gómez Farías. Eso fue lo que le salvó a él varios años de su gobierno. Hay muchas cosas negativas sobre este negro personaje en la historia de México, porque, entre otras cosas, él dijo en una ocasión que el ejército norteamericano no pasaría del Río de las Nueces, porque sus armas, o sea, la de Santana, dice, los límites quedarán hasta donde lleguen las balas de mis cañones. Pues no, no llegaron a ningún lugar porque la distancia que alcanzaban esas armas era la mitad de la distancia que alcanzaba las armas de los norteamericanos. Pero aún así hubieron personajes tan conservadores que contravenían a los deseos del doctor Gómez Farías y le negaban toda ayuda al presidente Gómez Farías cuando quiso armar un ejército ya verdaderamente liberal. Lo que hacía López de Santana era irse a manga de clavo con sus novias y a jugar gallos. Un hombre tan negativo que pues la historia sí lo debe recordar, como ya lo dijo el maestro González, porque hay que recordar lo positivo, lo patriótico, lo heroico, pero también lo negativo. Cuando el general Scott llega a Puebla, encuentra una iglesia católica, también hay que decirlo, pues que ya había perdido tal vez toda esperanza o una costumbre de aquel entonces en que le dicen, nosotros le damos todo el habituallamiento necesario con alimentos, con localidades para su ejército, todo el apoyo que requiera, siempre y cuando no toque los bienes de la iglesia. Y obviamente, pues ahí encontró todo el apoyo, el paso libre, para que después ese ejército llegara a la Ciudad de México, a Churubusco, particularmente, bueno, Padierna después, pero particularmente la batalla de Churubusco, en donde cuando él le pide al general Anaya que entrega las armas y las balas, el general Anaya, todo herido, lleno de pólvora, de tierra, pues sangrando, le contestó, si tuviera parque ustedes no estarían aquí. Esa frase demuestra el gran amor de los mexicanos de aquel entonces y pues lamentablemente no fue nada más el que se le abriera el camino a Santana para llegar hasta el castillo de Chapultepec, donde este 14 de septiembre vamos a recordar a los niños héroes, eh, en donde pues lamentablemente se perdió la soberanía de México. Y en la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística tenemos un mapa que todos los que conocen el Auditorio Miguel Hidalgo recuerdan o deben recordar este mapa. No sé si se alcanza a ver. Todo lo amarillo era el país México. Ahora la República Mexicana ya quedó reducida por culpa de este malogrado personaje y obviamente de todos sus cómplices, porque él fue el principal responsable de que se perdiera el 51% del territorio nacional, pero también todos sus cómplices. Eso sí, creo que la historia no debe encajonarlo en el olvido. Hay que recordarlo, porque de otra manera pareciera que con el paso del tiempo se justifica a estos personajes. No debemos justificarlo. Por eso se recuerda a Alejandro Magno, por eso se recuerdan a tantos héroes, incluyéndose a Napoleón Bonaparte, con sus asegúnes, pero fueron los grandes personajes que agrandaron su país, su república. Y este fue
o ha sido uno de los más negativos que lamentablemente nació en México. Discúlpenme, pero la pasión nos gana en estos casos, pero repito de que hay que recordar la historia, no solamente la contemporánea, sino también la pasada, para que tengamos de ahí en adelante una mejor educación para nuestros niños y jóvenes. No permitamos que personajes negativos sigan hundiendo o hundan a este país. Como ya dije, el pequeño terreno o el terreno que nos dejaron los norteamericanos en el Tratado de Guadalupe de 1848. Muchas gracias. Le agradezco muchísimo a mi querido vicepresidente de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, el maestro Virgilio Arias. De veras que ha sido una muy buena intervención de tu parte, mi querido Virgilio. Gracias por tu intervención. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Guillermo. No sé si puedo hacer un comentario Adelante, intermedio José Luis, antes por favor, por del supuesto, siguiente. sí, claro. Este, espero que quede claro y no se malinterprete esto como una, siquiera posible defensa a Santana. No es mi intención y yo estoy plenamente de acuerdo con lo que todos han comentado. Cuando me metí a estudiar del lado de Estados Unidos, que me ha interesado mucho, desafortunadamente es más fácil conseguir buenos libros en inglés sobre la guerra que en México, porque mucho se perdió aquí. No, ahora sí que los historiadores y los analistas americanos consideran a Santana, no un genio, no lo era, lo consideran competente. De hecho, el comentario sobre Twiggs de que su cerebro solo existía porque su columna vertebral tenía que terminar en algo, pues bueno, el oficial o el general promedio en Estados Unidos, pues sí, no era de lo mejor, o sea, y la guerra civil lo demostrará, o sea, es verdaderos, incompetentes, este, y ahora sí que con experiencias y con estudios, tal vez ellos tienen menos defensa, ¿no? Santana es considerado como competente, pero existe una gran diferencia entre un general norteamericano en el caso de Scott y en el caso de Taylor, que también eran generales políticos, buscaron carrera política después, tenían ambiciones políticas aún en el mando. Hay una diferencia entre ese general norteamericano y Santana, porque no era el común de los oficiales mexicanos. Sí escuchaban a alguien más. El peor error de Santana como militar no era su competencia o incompetencia, es que era incapaz de reconocer la opinión de alguien más sobre la suya, era su arrogancia. Este, Habiendo dicho de eso, los ejércitos norteamericanos muchas veces estuvieron a punto de fracasar. En Palo Alto, la primera intención de Taylor fue atacar las posiciones mexicanas, justo lo que nos hubiera beneficiado. Estábamos listos para eso, pero escuchó, y supo esperar a que la artillería americana le mostrara algo que él pensaba que no era posible, que sin avanzar podría destruir a los mexicanos. En la Angostura, la posición de la Angostura defensiva no fue su primera elección. Él quería enfrentar un ejército superior en números y en caballería, en campo abierto, pero supo escuchar y tomó la recomendación de retroceder a la Angostura. Twiggs en Cerro Gordo, si hubiera hecho otra tontería, si Scott no hubiera llegado o si Patterson hubiera estado desmayado, Twiggs hubiera atacado la posición de Cerro Gordo y esto probablemente hubiera sido una victoria mexicana. Pero había mecanismos dentro del ejército americano, tal vez no eran, tal vez era la misma materia humana, pero por lo menos se escuchaban y eso sí hizo la diferencia. En el caso del ejército mexicano, desafortunadamente teníamos una agraviante peor. Para mí la sombra de Santana, pesa mucho porque Santana no llegó al poder solo.
la única manera que pudiera ser un general al mando de 20,000 tropas en México es si fueras un muy buen político, porque quien tenía el poder militar tenía el poder político y no se lo querían dar a nadie. Los generales competentes mexicanos, que sí había, y valientes mexicanos, porque no uno murió en el frente, murieron varios, ellos no tenían ese poder político porque no eran políticos, y por eso el ejército, en un México que estaba como estaba, el ejército grande solo podía ser comandado por un político, ¿no? Y las decisiones que se tomaban no eran militares, eran políticas. Para mí esa sombra, ¿no? Es de por cómo estábamos como país, que ese era el general al que estábamos dispuestos, con todas sus fallas que las teníamos y eran conocidas, estábamos dispuestos a cederle el mando de, de miles de hombres, a pesar de todo eso. Digo, no quiero disculpar a Santana, es como decir que el diablo es menos diablo nada más porque votaron por él. Definitivamente mi intención es simplemente contrastar cómo, cómo su arrogancia fue tan determinante para todo esto, ¿no? Y cómo tristemente lo permitimos. Muchas gracias, José Luis. Yo creo que tienes toda la razón al decir esto, primero lo que mencionan los libros americanos, refiriéndose a Santana, no hace más que corroborar una vez más, eh, pues, el que se haya vendido hacia el gobierno de Estados Unidos, y eso de alguna manera es una forma de pagarle a la memoria de Santana, ¿no? Por otra parte, no hay que olvidar que Santana representó a los conservadores desde que toma el poder en 33 y que es sostenido con los conservadores. Está el caso de Lucas Alamán, que lo manda, lo invita estando en el exilio en el 52, 53, no recuerdo exactamente, a que regrese y le dice, no se preocupe usted, general, nosotros controlamos la prensa, nosotros tenemos toda la capacidad para ser aceptado formalmente. Nosotros tenemos todo el control de los principales periódicos del país, así que no se preocupe. Eso no hay que soslayarlo, porque él representa de alguna manera una corriente política que se impuso desde los 30 hasta los 54, que es obligado a volver a huir del país, ¿no? Pero es la lucha eterna de México entre el conservadurismo y el federalismo de alguna manera, ¿no? Eso es lo que creo yo que por ahí tenemos que explicarnos, esa conducta de Santana y ese éxito de Santana, que no era real, sino era más bien sostenido por los intereses del grupo conservador en el poder. Guillermo, ¿querías tomar la palabra? Adelante, por favor. Pues quería yo simplemente felicitar a los que a los que han intervenido, encabezados por don José Luis Jiménez Ortiz. Creo que cada día que hay experiencias de este tipo en sesiones históricas, aprendemos cada día más, corroboramos algunos conocimientos que ya teníamos o adquirimos nuevos conocimientos sobre el país. Efectivamente, nada más voy a hacer un solo comentario. En cuanto a Puebla, se cumplió aquello que entre la iglesia, entre tú y yo, ¿sí? Definitivamente. Ahí se crearon los famosos pipopes que le abrieron al ejército americano la entrada al centro del país. Así es. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, ¿hay alguien más que quiera hacer un comentario? De no ser así, pues si nadie levanta la mano, yo le agradecería muchísimo a José Luis que haya hecho esto, que haya hecho esta exposición tan de alto nivel, así la puedo calificar, porque fuiste muy preciso, con mucha capacidad didáctica y sobre todo con esos mapas excelentes que pudiste desarrollar y que nosotros tuvimos la oportunidad de ver con detalle, porque una cosa es imaginarlo y otra cosa es ver los campos de batalla en las que se dan los hechos históricos, ¿no? Y le agradezco a Mario Jesús Gaspar, porque pues sí, nos interesó mucho su currículum y su formación en el estudio de Santana, y lo felicito por haberse abocado
al estudio de ese personaje y de esa etapa de México, que por alguna razón yo sospecho que los gobiernos mexicanos evitan que sea difundido todo esto, tal vez por vergüenza, tal vez por no sé qué razón, pero de alguna manera es así. Muchas gracias, José Luis, te agradezco mucho y a todo el mundo les agradezco su presencia. Muy buenas tardes y muchas gracias. Y como dice don Hugo Castro, que el pensamiento no se detenga, sigamos adelante, por favor. Muchas gracias. Ya puedes apagar la grabación, José Luis, y ojalá y podamos tener una copia posteriormente de la grabación, y si es para poderla difundir, porque hay mucha gente que me la pidió, por favor. Sí, claro.